ya terminando este año que se está quemando, digo que se está quemando porque hace un calor, te quiero dejarte un tip. Es decir, además del texto de Gálatas 3:5 y lo que dice, quiero dejarte un tip que yo uso ya por muchos años y que es bueno. Yo lo he probado 1000 veces y siempre da resultado. Que es leer el mismo texto que vos te estás leyendo, lee un texto cualquiera en la Biblia, léelo en otra versión. Y esto es muy fácil hoy día. Antes había que ir y buscar otro libro de Biblia, abrirlo en el mismo pasaje, así que a veces terminabas con la mesa o el escritorio con varias Biblias abiertas una arriba de la otra, así para poder ver, hacer esto. Ahora no, ahora abrís el celular, pones la aplicación My Bible o pones en la computadora eBible y cualquiera de las dos, elegís en qué idioma, qué versión querés y las podés comparar rápidamente. Incluso las podés tener abiertas en la misma aplicación. Podés tener abiertas 2, 3, 4, 5 versiones, las podés tener todas abiertas a la vez y vas mirando el mismo párrafo en diferentes versiones. ¿Por qué? Porque como todo el mundo sabe, la Biblia, que consta de dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, toman el Antiguo Testamento básicamente de la Biblia hebrea, es decir, en hebreo, y el Nuevo Testamento en griego, de una versión que se fue compilando conforme fue avanzando el cristianismo desde Cristo en adelante. Pero para el tiempo de Jesús, la versión más común, la que todo el mundo conocía, era una versión griega, curiosamente, y entonces la, la, las traducciones de la Biblia son básicamente del griego, pero también del hebreo, y entonces la forma como está traducido está, suena diferente o está escrito diferente en el idioma nuestro. Es lo mismo en todos los otros idiomas de las lenguas que están vigentes en el mundo ahora mismo. Es decir, que cada traducción que vos leas de la Biblia, cada versión, tiene variedad en el lenguaje, tiene varianzas, pero no es que dicen cosas diferentes, sino que dicen la misma cosa en formas diferentes, como nosotros, que no siempre usamos las mismas palabras y tenemos un lenguaje familiar y también tenemos un lenguaje formal, técnico, hay un montón de lenguajes y esa variedad le agrega posibilidades a la comunicación. Por eso está lindo, y yo te voy a decir esto como un tip, justamente porque yo esta mañana estoy buscando en el texto que leo, lo leo de la nueva traducción viviente, porque me parece que le trae más claridad al pensamiento de Pablo. Segundo tip, el método socrático lo inventó Sócrates. Oh, no, sí, oh, sí, impresionante, en esta universidad se aprende mucho. Sócrates nació como casi 500 años antes de Cristo y entonces él en Atenas y él desarrolló un método que se usa hasta ahora para diferentes cosas, incluso para la psicoterapia, por ejemplo, que es la charla discursiva, la discusión, el método socrático, es decir, el que va liderando eso, el terapeuta, el psicólogo, el filósofo, el pastor, va preguntando, y es lo que ha hecho Pablo acá en Gálatas 3:5. Pregunta, eh, pero escúchame, vos, ¿conocés muchas personas que les ha pasado lo mismo? Entonces, no es que él no sabe lo que está preguntando, sino que está preguntando para conducir la línea de pensamiento para que esa discusión revele las cosas que están escondidas o que es necesario poner en claro. Eso se llama método socrático, también se llama mayéutica, pero bueno, es para orientar un tema. En este caso, en Gálatas 3:5, miran el tema en sí, que es el que vamos a hablar hoy. Dice Pablo, vuelvo a preguntarles,
¿Acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Fíjate en la pregunta del apóstol Pablo. Dice, Dios, y menciona dos cosas que Dios hace con nosotros. Nos da el Espíritu Santo y hace milagros entre nosotros. Nos da el Espíritu Santo y hace milagros entre nosotros. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque nosotros obedecemos todo lo que está mandado? Y la respuesta de Pablo es, no, por supuesto que no. Es la misma que yo daría. ¿O vos pensás que hay otra respuesta? ¿Vos decís que Dios nos da milagros porque nosotros tenemos mucha fe y somos muy creyentes? ¿O no has experimentado algo en tu propia vida o has visto que alguien experimenta en su propia vida algo que no se lo merecía porque es un atorrante y sin embargo Dios se lo regaló? Y yo quiero ya ir cerrando este año con esta pregunta que el apóstol Pablo le hizo a esa iglesia de Galacia. Dios nos da el Espíritu Santo y hace milagros entre nosotros. ¿Por qué? Porque mucha gente, primero mucha gente ignora qué es tener el Espíritu Santo. Y aún creyentes ignoran esto. Sí, en serio. Hay creyentes que creen que el Espíritu Santo es una especie de demonio bueno, que te toma y te hace hacer cosas ridículas o locas. Y la prueba de que es el Espíritu Santo es porque las cosas son locas y ridículas. ¿De dónde sale eso? Ahí estoy usando el método de la mayéutica. ¿De dónde sale eso? ¿Sale de la Biblia que leemos nosotros, la Biblia esa que está ahí adelante nuestro? ¿O sale de algún otro lado que fogonea ese tipo de experiencias tremendas y que eso, que esto y que lo otro? Y no es, como diría el apóstol Pablo, esta experiencia de la presencia de Dios en mi vida todo el tiempo, no solamente en el culto, sino todo el tiempo. Y no es ese Dios que te sorprende con algo que vos decís, opa, ¿y esto de dónde salió? Porque mucha gente llega a comprender que Dios, si yo le pido algo, me lo da. Y entonces quedan en ese esquema. Yo le pido algo a Dios y Dios me lo da. Y vas a encontrar de esos un montón. Si incluso yo escuché una vez una iglesia que me dijeron, acá en esta iglesia todo lo que le pedimos a Dios, Dios nos lo da. ¿Sabés qué pasó? Tuvieron 3 enfermos de cáncer que murieron al hilo en poca diferencia de tiempo. Y esa iglesia estuvo a punto de desaparecer. Porque esta es una creencia falsa. Por ejemplo, la creencia de que todo lo que le pedimos a Dios, Dios nos da. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No fue cierto en la propia vida de Jesús. No fue cierto en la vida del apóstol Pablo, no fue cierto en la vida del apóstol Pedro. ¿Qué te hace suponer que va a ser cierto en tu vida o en mi vida? Yo sé claramente que Dios tiene una voluntad para mí y que no me va a decir que sí a todo lo que yo le diga, porque entonces Dios no sería Él, sería yo. Y yo no quiero ser Dios, ¿sabes por qué? Ay, ¿por qué no sirvo para Dios? Para ser Dios. Vos sabés que si yo fuera Dios, ¿sabés qué desastre sería el mundo? ¿Sabés la vida mía cómo sería si yo fuera Dios? Así que te animo a que termines el año renunciando al deseo de ser Dios y que Dios haga todo lo que vos querés, sino a que Dios siga haciendo lo que quiera en mi vida, lo que quiera. Incluso se lo pido, Padre, hacé en serio lo que vos quieras en mi vida, porque no va a haber nada mejor que eso, aunque eso sea difícil de entender para mí. Después de todo, yo creo que hay una realidad que no importa si la entiendo, sino si la experimento y me lleva a una experiencia gloriosa de comunión contigo, Padre. ¿Decís amén a esto? O sea, quiero decir,
decís, ajá, que así sea. Bueno, yo también te digo, amén, ojalá que así sea. Felicidades.